buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos este gran estudio bíblico donde Dios va a tocar tu vida y donde va a tocar tu interior. Así que coge tu Biblia y una libreta y vamos a ese gran estudio bíblico que nos va a dar Sonia Martín del Águila. Así es, muy buenas tardes, ya estamos a jueves, ya estamos en el estudio bíblico y hoy quiero que sea un estudio bíblico diferente. No porque yo haga algo diferente, sino para que el Señor se mueva en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, vamos a pedirle al Señor que nos dé lo que necesitamos, pero sobre todo que traiga entendimiento. El entendimiento que es tan importante para conocer aquello que Dios ha dejado en la palabra diseñado para cada uno de nosotros. Ese conocimiento es tan necesario para nuestro diario vivir con el Señor, porque a veces leemos, pero no sabemos qué estamos leyendo. Así que hoy va a ser un estudio bíblico a mí apasionante porque es historia. Me encanta poder hablar de historia del pueblo de Israel sobre todo. Y vamos a orar. Quiero orar para que yo sea ese canal limpio, ese canal dispuesto y ese canal atento a la voz de Dios para poder hablar. Así que el tema está preparado, es un estudio bíblico que os va a gustar y espero que os guste. Y vamos ahora. Señor Padre, gracias una vez más, Señor. Tenemos nuestro corazón agradecido, Padre, a ti, porque hoy estamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, en esta tarde, Padre, para clamar por nuestra propia vida, Señor. Es el momento de que tú nos hables a través de la palabra. Abre nuestros sentidos espirituales, que podamos discernir, que podamos ver, que podamos escuchar, Señor, todo lo que tú quieres hoy para cada uno de nosotros. Te quiero pedir por cada uno de los que ven este vídeo, Señor. Yo sé que vas a obrar, igual que lo has hecho conmigo y vas a seguir haciéndolo conmigo, Señor. Ayuda a cada hogar, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo no descienda solo aquí, Señor, sino que descienda también en cada vida, en cada corazón y en cada casa, Señor. Que tu palabra, Señor, dice que no vuelva vacía, Padre. Así que prepara nuestro corazón para recibir de ti, Señor. Prepara nuestra mente para no cerrarla, sino para escuchar qué es lo que tú tienes para mi vida, para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer más adelante, vamos a hablar de Crónicas del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos encontramos nosotros en Crónicas y en Reyes? Son libros de la Biblia raros, ¿verdad? Cuando lo leemos por primera vez, cuando no tenemos ni idea de qué es lo que el Señor quiere que hablemos de Crónicas. Y tanto en Crónicas en primera y segunda, como en Reyes en primera y segunda, relata los reyes de Israel. Eso es lo que relata, Crónicas y Reyes. Pero en concreto, en Crónicas, en el texto que más adelante vamos a leer, nos habla no solo de los reyes de Israel, sino de los retos, de las metas que tenían aquellos reyes, de aquellas cosas que hicieron durante su reinado aquellos reyes de Israel. El libro de Crónicas, ¿de acuerdo? El libro de primera y segunda de Crónicas se escribió, el segundo de Crónicas, justo después del exilio. Habían personas del pueblo de Dios que habían nacido estando en el exilio. No habían conocido la libertad de estar con el pueblo de Israel sin pertenecer al exilio. Es decir, que su vida era el exilio. Esa vida ya era lo que ellos conocían, no conocían otra cosa. A lo mejor de oídas alguien le había explicado, pero realmente su vida pertenecía al exilio. Su religión, su costumbre,
Sus raíces, claro que estaban ahí, porque tenían antepasados, sus raíces seguían estando vigentes, pero no vivían como vivían sus abuelos, sus tatarabuelos. En el exilio estuvieron 4 o 5 generaciones que pasaron de padres a hijos. Y sí, a lo mejor las primeras generaciones todavía mantenían como una línea de continuidad, ¿verdad? Pero aquellos que ya iban naciendo ya casi al final del exilio, ellos no conocían otra cosa. Sus padres y sus abuelos también habían estado en el exilio. En Crónicas, lo primero, si nosotros abrimos, mira, abre Crónicas, nos vamos a Primera de Crónicas, ya veréis. Primera de Crónicas, al principio de todo, un momentito, Reyes y Crónicas. ¿Qué nos encontramos? Descendientes de Adán, descendientes de Noé, descendientes de Sem, descendientes de Ismael, descendientes de Esaú, los hijos de Israel, todos los descendientes de cada hijo de Israel, los hijos de David en el 4, descendientes de Judá, descendientes de Simeón, descendientes de Rubén, de Gad, de Leví, historia de las 12 tribus y su descendencia, descendientes de Aarón, descendientes de los levitas, y así el ejército de David, casi hasta el capítulo 12 de Primera de Reyes, solo nos encontramos descendencia del pueblo de Israel. Hemos dicho que Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, fue escrito después del exilio. Es decir, esa descendencia que estaba relatada, lo que Dios quiere con todo eso es que el pueblo de Israel, aquellos que habían nacido en el exilio, pudieran conocer su identidad de hijos de Dios. Dios quería situarlos, esta es tu generación, esta es tu descendencia, de ahí vienes tú, para que no perdieran esa línea de continuidad para lo que el Señor tenía preparado. Ahora sí que vamos a leer Segunda de Crónicas, nos vamos hacia atrás. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer, de momento, 2 versículos, los 2 primeros. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Mi hijo tiene 8 años. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. El 2 dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dice David su padre, no era su padre. La palabra, cuando dice David su padre, está hablando de su antepasado David. Lo de su padre, lo podríamos sustituir por su pariente, por su generación, como sea, pero era el pariente de David. Y vamos a entender todo esto. Dice que reina 31 años, es decir, 31 años más 8 que tiene. Él dejó de ser rey con 39 años. Y el rey anterior a él, el rey anterior a Josías, era Amón, que era su padre. Él fue el sucesor de su padre Amón.
Y Amón fue el sucesor de su padre, que era Manasés. Es decir, que Manasés es el abuelo de Josías. Y Amón es el hijo de Manasés y el padre de Josías. Y vaya ejemplo ha tenido ese niño con su padre, que tenía el niño 8 años, y con su abuelo Manasés. Mirad, Manasés, vamos a describir quién era Manasés. Manasés era asesino, era malo, era abusivo, era un dictador, hacía lo malo a los ojos de Dios. Podéis buscarlo en la historia. Pero este era el abuelo. Pero es que si nos vamos al padre de Josías, al padre de este niño de 8 años que estaba en plena edad de absorber tanto lo bueno como lo malo, de criarse, estaba en edad de mirar y actuar como lo hace su padre. Yo miro a mi hijo y él quiere ser como su padre, jugando, hablando, caminando, él quiere ser igual que su padre. Pues el padre de este niño de 8 años que reinó era igual que su padre, era asesino, era malo, era abusivo y dictador igual que su padre. Pero es que había más. Aparte de todo eso, era un depravado, dice la palabra, y un idólatra. Esto lo podéis ver en Reyes, esto no me lo estoy sacando yo de mi imaginación. Esto está escrito en la palabra. Que aparte de ser como su padre, era un idólatra y un depravado. Eso lo dice la palabra. Y Josías, hemos leído que no coge el ejemplo de su papá, que no coge el ejemplo de su abuelo. Dice que coge el ejemplo de su antepasado, David. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuánto tiempo fue David? ¿Era la misma época de Josías? No. Desde el rey David, desde que fue rey David, David fue el rey de Israel, hasta el rey Josías, han pasado solo 15 reyes. Desde David a Josías han pasado solo 397 años. Es decir, que Josías no conoció a David. Es decir, que el padre de Josías, Amón, no conoció a David. Manasés, el padre y el abuelo de Josías, no conoció a David. Y Josías no conoció a David en 397 años, con un exilio por medio, con 15 reyes por el medio. Y aún así usó el ejemplo del rey David. Mirad, si nosotros leemos Crónicas, vemos, hizo lo bueno delante de Dios, hizo lo malo delante de Dios, y empieza a darnos una visión un poquito más clara de todos aquellos años, esos casi 400, 397, y vemos 3 tipos de reyes. Los reyes malos, que hacían lo malo delante de Dios. Luego estaban los reyes buenos, que hacían lo bueno a los ojos de Dios. Y luego estaban los reyes regulares, los que estaban por el medio, que ni malo ni bueno, que pienso una cosa pero luego hago otra, soy frío y soy caliente. Esto sería más o menos un rey regular, como decimos, el que está ni frío ni caliente. Pues para que se entienda en estos días qué sería ser un hijo de Dios regular o un rey regular, serían creyentes en la iglesia y mundanos en el mundo. Serían creyentes que se pasan todo el día escribiéndole a todos los predicadores habidos y por haber, para que le profeticen, para que le ministren, para que le tiren, para que le hagan volar, no lo sé. Pero que ellos mismos nunca oran. Quieren, pero no se atreven. Quieren evangelizar,
pero prefieren predicar en la iglesia y que fuera en el mundo nadie sepa que son cristianos. Estos serían los reyes, los reyes medianos, los reyes regulares. Luego está el rey bueno, como Josías, ¿vale? Yo he cogido un rey bueno que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pues en nuestro tiempo, el hijo de Dios bueno, el rey bueno, sería el que no abre la boca para hablar, sino demuestra y actúa. No empieza a decir, sí, yo tengo este plan, yo quiero hacer esto por la iglesia, por la vida, por los no creyentes, quiero hacer esto por los pobres. No dice nada, pero actúa. Y ya su vida ya habla en consecuencia de lo que cree. El rey bueno no es el que va a la iglesia todos los domingos, en todas las reuniones de oración. Claro que es bueno, no estoy diciendo esto. El rey bueno no va, el rey bueno es. Y como consecuencia, va. El rey bueno no es el que decide vivir como un buen cristiano, aparentemente con un buen testimonio, dándole a los pobres, dándole al necesitado, sino el que vive por Cristo, en Cristo y para Cristo. Dios a nosotros, en nuestros días, en este momento está buscando gente igual que el rey Josías. Está buscando gente real, gente que se equivoca, porque nos vamos a equivocar siempre. Aunque tú me veas aquí predicar, yo me equivoco, yo peco, pero intento hacer lo correcto, intento arrepentirme, intento no volver a caer en lo mismo. Dios quiere gente real, que aunque se equivoque tenga las cosas claras. Dios no está buscando cristianos, y más en este tiempo tan complicado. No está buscando a gente entre dos aguas. Pero a veces somos así. Los hijos de Dios estamos entre dos aguas. Hacemos lo que nos parece, aunque sepamos que eso no es lo que Dios creemos que quiere. Vamos a seguir con Josías. ¿Qué hizo Josías para que Dios, lo que hemos leído, que hizo en el 2, que hizo lo recto ante los ojos de Dios? ¿Qué hizo Josías dentro de su reinado en todos esos años que él fue rey? Guardó su testimonio y guardó los mandamientos de Dios. Dio su dinero para Dios. Hizo que otros actuaran igual que él, que actuaran en la rectitud de Dios. Llevó a otros a hacer lo correcto. Consagró a sacerdotes y a levitas para Dios. Restauró lo malo que había hecho su padre y su abuelo. Él lo restauró y luego lo vamos a ver. Y restauró el templo que se había destruido. Esto, sin necesidad de decir más palabras, habla y nos habla claro de lo que Dios quiere y exige de nuestra vida. Nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, y mirar qué el Señor tiene que decirnos de todo esto. Apocalipsis 1, versículo 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esto eres tú y soy yo. Somos reyes y reinas y somos sacerdotisas y sacerdotes para Dios. Hago una pregunta. ¿Nos vemos como reinas o reyes o como sacerdotes y sacerdotisas? Hoy Dios quiere hacernos ver que hemos de creernos lo que Él nos promete. Hemos de ser lo que Él dice que somos.
Ahora sí, si nos vamos a Apocalipsis, ahora sí el capítulo 5, hay otro versículo, Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No está diciendo que nos va a dar. Nos está diciendo que nos ha dado, nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Estamos en la tierra. Ahora Dios nos ha dado la autoridad que necesitamos para vivir lo que estamos viviendo. Eso es lo que significa este versículo. Y esa autoridad que Dios nos da para vivir en este tiempo, ¿cómo la podemos usar, verdad? A veces podemos creer que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha dado esa autoridad de reyes, de reinas, de sacerdotes y sacerdotisas, pero ¿cómo podemos usar esa autoridad? Y básicamente Josías, el rey Josías, rindió cuentas a Dios. Y ese es el primer punto de cómo podemos usar la autoridad, y es rendirle cuentas a Dios. Estamos muy acostumbrados a rendirle cuenta a nuestro marido con el dinero, a nuestras mujeres en la economía, a nuestros jefes con tal, a nuestros pastores con aquello, a nuestros líderes con lo otro, a nuestros aquellos con lo otro. Pero ¿nosotros estamos rindiendo cuentas de todo? ¿De todo? Porque sí, puedes decir, sí, en ese área sí. No, ¿de todo? ¿Le estamos rindiendo cuentas a Dios? O de alguna cosilla, pero no de todo. El segundo y último punto de cómo podemos vivir en esa autoridad de reyes y sacerdotes que Dios nos ha dado es sabiendo si estamos dispuestos o no a hacer lo que Dios nos demande, a hacer lo que Dios nos pida. Dice que el reino de los cielos se ha acercado, no que se acercará después. No, que se ha acercado a nosotros. Hemos de vivir en ese reino de Dios. Josías tenía carácter de rey. Y no de mandar. Tenía carácter de rey bueno. Y a ti y a mí, Dios nos ha capacitado. Dios nos ha dado carácter de reyes y reinas. Solo que los golpes de la vida, los pecados que cometemos, nuestras faltas de perdón hacia los demás, nuestros actos, cualquier cosa que nosotros hagamos, nos desvía, nos aparta de tener ese carácter de rey y reina que Dios nos ha dado. Mirad, de los 15 reyes, y no hablo de todos, desde David hasta Josías, de esos 15 reyes, solo 8 hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto a mí me hablaba, y yo entiendo que todo lo que tú y yo hagamos, que todo lo que tú y yo decimos, que todo lo que tú y yo cometemos para bien o para mal, eso queda para el resto de nuestras vidas. Dios, si es algo malo, lo perdona, por supuesto, pero ese proceso que nosotros vivamos marca nuestra vida. Y eso es así. Vamos a leer, el capítulo 34, nos hemos quedado en el 2. Y ahora vamos a leer la primera parte del versículo 3. Mirad qué dice. A los 8 años de su reinado paramos, es decir, empezó con 8 años y ahora nos dice a los 8 años de su reinado, 8 y 8, 16. Aquí Josías ya tiene 16 años, ya es un joven que ha crecido, ya no es un niño, ahora tiene 16 años. Siendo todavía un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre,
su antepasado. Quiero poner un ejemplo. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Está genial que en nuestra juventud lo dediquemos a muchas cosas, porque para eso tienen la fuerza, la fortaleza, las ganas, la vida, toda esa vitalidad que se tiene con 16 años. Y está genial que oren nuestros padres por nosotros. Está genial que oren vuestros amigos, vuestros profesores, vuestros líderes de jóvenes. Todo eso está muy bien. Está muy bien también que siempre te estén predicando, que siempre te den las cosas mascadas. Pero es que dice que aún siendo un muchacho comenzó a buscar al Dios de David. Él mismo empezó a orar. Él mismo empezó a predicar. Él mismo empezó a dar ejemplo. Él mismo por su propia decisión. Porque su padre no hizo lo bueno. Hemos de buscar a Dios en lo personal, cada uno de nosotros. En tu casa, en la iglesia, en la prueba, en la felicidad, en la dificultad, en todas las áreas de nuestra vida. Hemos de empezar a buscar a Dios, si es que no lo hemos buscado ya. Si seguimos leyendo el versículo 3, dice, hasta el versículo 7, vamos a leer atentamente. Y a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Limpió las imágenes de Asera, las esculturas e imágenes fundidas. Derribó delante de él los altares de los Baales e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima y despedazó las imágenes de Asera. Las esculturas y estatuas fundidas las desmenuzó y las esparció sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Asera, y rompió y desmenuzó las escrituras, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, entonces volvió a Jerusalén. No solo glorificó al Señor con su vida, no solo buscó a Dios en oración y dedicó su vida a hacer lo correcto, sino que también hemos leído que arregló el desastre que había hecho su padre y su abuelo. Limpió el resto de los sacrificios que no eran agradables a Dios, lo limpió todo. Hizo todo lo que tenía que hacer antes de volver a su casa. Y otra pregunta, ¿hacemos nosotros todo lo que tenemos que hacer o lo hacemos solo hasta calmar nuestra conciencia? Josías dice que hizo todo lo que tenía que hacer. Se entregó al 100%, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda la fortaleza, con todo lo que tenía. Y lo hizo de la mejor manera que supo hacerlo. Él no era santo, él no era perfecto. Él seguía equivocándose, pero Dios ve el corazón de la persona. Y ahora quiero hacer una pregunta para que analicemos. ¿Y qué nos pide Dios a nosotros? ¿Nos pide que no tengamos esa relación? ¿Nos pide que avancemos aquí? ¿Nos pide que nos vayamos? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué me pide Dios? Cada uno sabe lo que Dios le exige, lo que Dios le pide. Y hay cosas
que como ser humano que soy y que somos, no llegamos, no podemos hacer. Pero hay cosas que he de dejar de hacer para que Dios pueda hacerlas. ¿Por qué no hay cambio en nuestra vida a veces? Porque no hay conversión. Porque puede ser incluso que lleves años en una iglesia y no tengas ni idea de que estás convertido. Si tú no dejamos aquello que Dios pide que dejemos, yo no soy transformada, ni mi entorno es transformado, ni alcanzo la promesa, ni alcanzan las promesas. Porque Josías hizo lo bueno y hizo que otros también hicieran lo bueno. La voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Si seguimos leyendo el capítulo 34, el versículo 11, mirad qué dice. Daban asimismo a los carpinteros y a los canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para los armazores y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo. Vamos a volver a entrar en la historia. Vamos a trasladarnos a aquella época. Conocemos a Salomón, ¿verdad? Cuando Salomón reina, en el tiempo de Salomón, él construye el templo, ¿verdad? Pues 10 años después de que Salomón mande hacer ese templo, el templo fue saqueado por los babilonios, ¿de acuerdo? ¿Y qué son los saqueos? ¿Qué ocurría en los saqueos? ¿Tiraban una bomba y ya? No, eso no es un saqueo. Dentro del saqueo robaban el oro, la plata, el bronce, el dinero, las joyas, robaban todo, las cosas de valor, lo otro lo tiraban por ahí, no les interesaba, entraban dentro de los templos, no andando, entraban con carruajes, entraban con caballos y pisoteaban jarrones, pisoteaban plantas, reventaban todo lo que encontraban. Incluso, si seguimos leyendo, Josías, cuando ya habían pasado otros muchos años, las paredes del templo hasta estaban rajadas, dice la palabra. Y en el versículo 9 dice, vinieron estos al sumo sacerdote y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. Todo aquel dinero que robaron los babilonios, todo ese dinero en el tiempo de Josías. ¿Sabéis qué hizo Josías con ese dinero del robo? Estamos hablando del saqueo del templo. Hemos leído en el versículo 11 que pagó a carpinteros, que pagó a canteros, que pagó a trabajadores que reformaran y que estructuraran de nuevo el templo. Versículo 11 dice, y lo entregaron en mano a los que hacían la obra, que eran los mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. A los carpinteros, a los canteros, que comprasen piedras, que comprasen madera para los armazores, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Es decir, ¿por qué tenían que arreglar eso? ¿Es que Dios se lo había pedido? No, pero él entendió que tener una vida con Cristo no es solo seguir a Cristo, sino restaurar, es renovar aquello que no está correcto. Cuando leemos, mirar, versículo 14, 15 y 16. Y aquí fue un descubrimiento,
fue algo que no lo sabía. Mirad qué pasa en medio del reinado de Josías. Hemos dicho versículo 14, perdonad. 14 dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, mirad, el sacerdote encontró el libro de la ley de Jehová dada por medio a Moisés. ¿Esto qué es? Mientras estaban reformando el templo, mientras estaban trayendo ese dinero para pagar a los trabajadores, se encuentra en el libro de la ley. El libro de la ley para nosotros son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y eso que encontraron en el templo de Josías no es una hazaña, no es algo guay, aunque descubrimiento más guay. Han encontrado la palabra de Dios ahí, han encontrado la ley como algo importante y ya. No. Ese hallazgo, aquello que encontraron, esa noticia, no solo abarcó en aquella época, abarca hasta el tiempo de Jesús. Y me dirás, ¿por qué? Porque la ley se introduce entonces en el templo y los sacerdotes y los levitas lo enseñaban al resto del pueblo. Es importantísimo. Hasta ese hallazgo nadie estaba enseñando la ley, nadie estaba. Pero desde que Josías fue el rey y se encontraron, empezaron a enseñar en los templos los sacerdotes y los levitas. Mirad, el último profeta que nosotros nos encontramos en la Biblia del Antiguo Testamento es Malaquías. Y el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Y desde Malaquías a Mateo, que es el periodo intertestamentario, han pasado solo 400 años. 400 años donde Dios no habla a su pueblo. 400 años donde Dios no le habló a ningún profeta para que hablara al pueblo. Pero en esos 400 años, la ley se sigue enseñando en las sinagogas, en los templos, por los levitas y por los sacerdotes, gracias al hallazgo que hizo en el templo el rey Josías. El pueblo de Dios tenía conocimiento. Cuando estaba el tiempo de los discípulos y el tiempo de Jesús, y vemos la vida de Jesús, la gente no era cortos de mente, no eran ignorantes de la palabra de Dios. Es mentira. Los discípulos de Jesús ya sabían de oídas lo que se enseñaba en las sinagogas y en los templos. Se estaba enseñando la ley. Y cuando Jesús viene y están sus discípulos, ya se conocía la ley. Por eso Jesús habla de la palabra. Por eso Jesús nombra la palabra. Por eso los discípulos hacen referencia a la palabra. Porque gracias a ese hallazgo se siguió enseñando en ese silencio de 400 años de Dios. La ley se siguió enseñando. Mirad, Josías ha sido desde sus 8 añitos hasta sus 39 años, que fue lo que él duró en el trono. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ni más ni menos. Hizo descubrimientos, restauró lo mal que había hecho su padre, su abuelo y los anteriores reyes, agradó a Dios, se equivocó, pero hizo lo correcto delante de Dios. Y Dios hoy quiere que entiendas que no importa si tienes 8, si tienes 16, si tienes 39 o si tienes 99 años. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un destino para tu familia y Dios ha trazado un camino y quiere que lo cumplas. Si tú no te acercas al camino de Dios, si tú no conoces a Dios y no quieres saber del camino de Dios,
lo que tú estás escribiendo con tus decisiones, eso es lo que va a marcar tu vida. Mirar, hemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y solo hay una manera de hacerlo. Y es decir, es verdad, yo quiero hacer tu voluntad. Cueste lo que me cueste. Esta es la palabra que el Señor ha traído para mi vida y para vuestra vida. Es una palabra que para mí no es nueva, es una palabra que tenía guardada. Y en su momento di esta palabra y el Señor la trae nuevamente, la refresca. Y es importante que entendamos que cuando, a pesar de hacer las cosas mal, hacemos lo que el Señor quiere, hay bendiciones. Y lo que a nosotros hoy nos parece una sorpresa súper divertida o qué bien, qué bendición, el día de mañana eso va a afectar a nuestra generación. Así que quiero acabar igual que hemos empezado, orando y dándole las gracias al Señor. Señor, estoy súper agradecida por la oportunidad que tengo de hablar de tu palabra, por la oportunidad que me das de estar aquí en mi casa, Señor, poder hablar, poder expresar y poder hablar de lo que tú me has hablado, Señor. Espero y deseo con todo mi corazón, Señor, que a mis hermanos y hermanas tú le hayas hablado. Gracias por la oportunidad, Señor, de servirte. Gracias porque sin ti yo nada soy. Gracias, Señor, porque si tú no estuvieras conmigo, yo no sé dónde hoy estaría, Padre. Gracias porque soy tu hija, Señor. Gracias, Señor. Guarda y protege a mis hermanos en el nombre de Jesús. Y ya hemos terminado el estudio bíblico y como hemos anunciado, mañana hay reunión de oración. ¿Cuál es tu petición? Hasta mañana.